Bien, vamos a ver el tema de, en específico, cómo funcionan o cómo manipular matrices o digamos objetos matriciales de manera general. Es decir, eh, matrices fila o vectores columna, matrices eh, o pues algo que se llama matrices multidimensionales. Entonces para esto es importante conocer cómo en Python se trabaja el tema de las matrices. Digamos, en dos dimensiones, como la imagen de la izquierda, las matrices tendrán en Python una nomenclatura de eje número uno y eje número 2. En este caso, el primer eje tiene un valor de cero y el segundo eje tiene un valor de uno. Es decir, eje número cero y eje número uno. El eje número cero es lo que conocemos como la primera dimensión y es la dimensión que nos da información sobre el número de filas. El eje número uno, o sea, el segundo eje, pero eje número uno en Python, nos va a dar información sobre el número de columnas. Por ejemplo, en el caso de la imagen de la izquierda, eh, es una matriz que tiene dimensión 8,3, es decir, 8 elementos en el eje cero, 8 filas, y 3 elementos en el eje uno, 3 columnas. Esta forma de manejar las matrices también se conoce como índice y nos permite además extraer ciertos valores. Este valor 8,3 es también conocido como la forma de la matriz o shape, que nos permite rápidamente también, digamos, a partir de NumPy, conocer diferentes estructuras que puede tener la matriz. En el caso del shape, digamos, es un elemento que es una tupla, ya la vamos a ver en acción. Lo importante es que puede tener muchas dimensiones. En este caso, pues es una matriz de dos dimensiones o un elemento matricial de dos dimensiones, pero puede tener muchas más dimensiones. Para el caso específico de una matriz con tres dimensiones, que es un cubo, el cubo que estamos viendo en la parte derecha, vemos que nuevamente la dimensión o el eje número cero sería el número de las filas, el eje número uno sería el número de las columnas y el eje número 2 sería el eje adicional, que digamos se puede conocer como una hipermatriz, y en el eje número 2 serían el número de páginas. Vamos a ver un poco cómo sería esta parte. Entonces voy a borrar esto y lo que voy a hacer es a crear una matriz, digamos, aleatoria, o una matriz de las que ya vienen predefinidas en Python. Esto se hace muy fácil porque en Python, por ejemplo, nos permite crear una matriz diagonal de unos, por ejemplo, con la función eh, con la función id. De esta manera, ingresando aquí el número de elementos de la matriz, pues vamos a tener una matriz cuadrada de 5 elementos donde su diagonal van a ser unos. Entonces, bueno, vamos a importar aquí esto y vamos a ver nuestra matriz A. Entonces, esta matriz tiene 5 elementos. Perdón, 5 como argumento de la función np.aid, y nos genera una matriz de 5 por 5 con una diagonal de 1. Si vamos aquí en el explorador de variables, vemos que la matriz tiene 5,5. Pero eso también lo podemos chequear con shape, que nuevamente nos dice que es 5,5. Algo importante es que si vemos qué tipo de elemento es shape, pues vamos a ver que es una tupla. Otra forma muy común de acceder es shape y acceder directamente al elemento. Por ejemplo, shape y entre corchetes 0 nos va a dar el número de el eje 0, que en este caso pues es el número de filas, y 1 el número de columnas. De tal manera que viendo mi matriz yo podría acceder a todo. Por ejemplo, si quisiera cambiar, como ya lo habíamos visto anteriormente, en el 0,0. Entonces la posición 0,0 pues es esta posición de aquí,
y la vamos a cambiar por un valor negativo, menos 99, y vemos nuestra matriz y está nuevamente en menos 99. Otra forma de crear matrices aleatorias o con valores aleatorios es con random. Entonces escribimos np.random y vemos todas las formas de crear valores aleatorios. En este caso vamos a buscar la función rand y nos dice que podemos crear diferentes dimensiones, la dimensión de diferentes tamaños con dimensión 0, 1, 2 hasta la dimensión n. En este caso vamos a crear una de 2 dimensiones, donde la primera dimensión va a tener 5 elementos y en la segunda va a tener 3 elementos, y la vamos a ver. Entonces esta matriz tiene 5 filas y 3 columnas. Una forma de invertir la matriz, de hacer la transpuesta de la matriz es punto y T mayúscula. De esta manera pues la matriz va a tener traspuesto los elementos, de tal manera que ahora va a tener 3 filas y 5 columnas. Un punto muy importante aquí es que la multiplicación de matrices por defecto se hace elemento a elemento. Por ejemplo, si yo escribo A por A, se va a multiplicar cada uno de los elementos de A consigo mismo. Esto pues lo podemos ver acá. Pero si quisiera hacer una multiplicación matricial como tal, entonces tendríamos que utilizar la letra arroba o con np.dot, que es hacer el producto punto entre dos matrices. Bueno, en este caso dice que la matriz, esto queríamos que viéramos porque, como ustedes recuerdan, para multiplicar matrices no puedo multiplicar matrices de esta manera. Es decir que tendría que el número de columnas de una debería ser igual al número de filas de la otra. Entonces, para lo cual voy a utilizar la transpuesta y me da este resultado. Entonces, si multiplico una matriz de 5 por 3 con una matriz de 3 por 5, el resultado va a ser una matriz de 5 por 5, como lo vemos acá. Otra forma de hacerlo es con at, que es una manera rápida también de hacerlo. Vemos que obtenemos el mismo resultado. Otro aspecto muy importante de las matrices es que yo puedo acceder, por ejemplo, al primer elemento, pero podría acceder a todas las filas de un cierto elemento. Por ejemplo, que voy a acceder a todas las columnas, aquí voy a acceder a todas las filas de la primera columna, y aquí voy a acceder a todas las columnas de la primera fila. Entonces vemos que eran 5 filas, y acá voy a acceder a todas las filas de la primera columna, o sea 5 elementos, y acá voy a acceder a las 3 columnas que tiene la primera fila, es decir, a estos valores que están aquí. Por ejemplo, vamos a crear, ya para finalizar, una función que ingresándole una matriz me normalice solamente las filas. Esto es importante porque a veces queremos hacer operaciones donde el número de datos estén contenidos sobre una fila o sobre una columna. Esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando vamos a hallar el valor máximo. El valor máximo, por ejemplo, de esta matriz A es 0.9958. Pero si quisiera hallar el valor máximo para cada una de las filas, entonces, por ejemplo, tendría que indicarle a la función que yo estoy sobre un eje o eje en específico. Por ejemplo, aquí puedo escribir 0 y vemos que me genera el máximo de cada una de las columnas, es decir, agrega el máximo para los 5 valores que conforman la fila. En este caso, para la primera columna, toma todos los 5 valores de las filas y elige cuál es el mayor, que en este caso sería 0.958, y así sucesivamente. Si colocáramos 1, entonces generaría para cada uno de estos 3 valores, es decir, para cada fila, tomaría todos los valores de las columnas
y extraería el valor máximo. En este caso, pues como son 5 filas, vamos a obtener 5 valores máximos. El ejercicio final entonces consiste en hacer una función que se llame norm, y esta función va a tener un parámetro x donde yo voy a extraer para cada una de las filas o columnas, voy a normalizarlo, es decir, voy a dividirlo entre el valor máximo. Entonces, para hacer esto tenemos varias opciones. La más cómoda es que digamos, dada una matriz X en general, yo normalice, para el caso de las filas, normalice cada una de las filas, extraiga las filas y las normalice. Entonces lo primero que voy a hacer es definir la dimensión de la matriz, que va a ser x.shape, y luego voy a crear una matriz de ceros que tenga ese mismo elemento. Entonces voy a ponerle aquí xnew igual a np.ceros y le voy a pasar el tamaño que ya encontramos ahí. Ahora algo importante es que vamos a normalizar dependiendo o normalizar en la dimensión de las filas, es decir, que me paro en la primera fila y tomo todas las columnas y normalizo. Para la segunda me paro en la segunda fila, tomo todas las columnas y normalizo. Entonces para eso tendré que usar un bucle for. Entonces de esta manera, pues digamos, podría ir escaneando toda la matriz. Para esto le voy a dar el nombre de ese escaneo in, y ahora voy a acceder al primer elemento de ese, que en este caso sería el número de filas. Lo que tenemos que hacer es que voy a agregarle el nuevo valor, o sea, dada una fila, la fila en la nueva matriz va a ser la fila anterior pero normalizada, es decir, que xnew de la fila j, todas las columnas, y eso va a ser igual a la fila x en la posición j, también todas las columnas, dividido entre el máximo de esa misma fila. Entonces para eso vamos a utilizar la función max. Y finalizamos. No tengo que escribir fin, pero sí tengo que escribir return xnew. Y ahora voy a ejecutar esta función y vamos a ver qué me genera cuando le paso la matriz A, y vamos a ver qué me genera cuando le paso norm A. Aquí hay algo que está mal, porque el bucle debe estar dentro de un range para que me dé los valores necesarios. Entonces ahora si ponemos la matriz A y ponemos norm A, y vemos que ahora la matriz tiene el mismo número de elementos, no ha cambiado la forma, tiene 5 filas y 3 columnas, pero ahora lo que hizo fue que dividió cada elemento que estaba en cierta fila por el máximo del número de elementos que estaban teniendo en cuenta todas las columnas. En este caso, como el máximo era entonces lo que hizo fue que dividió solamente para esta fila cada uno de los valores entre el máximo. En este caso, como el máximo era el primer valor quedó en 1 y los otros valores fueron divididos por el máximo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que todos los máximos estaban prácticamente en la segunda columna. De esta manera podemos hacer operaciones más complejas cada vez, ingresando al valor de la matriz y accediendo, reemplazando o extrayendo ese valor para usarlo en otra operación. Con esto damos por finalizada la parte de matrices y de slicing o indexing.
que vamos a poder usar de manera eficiente en el siguiente video.